Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un tema que sin duda ha estado resonando en muchos hogares y conversaciones. Vamos a hablar de una historia que, a juzgar por el título que seguramente han visto, promete ser tan impactante como reveladora: Sorpresa a Lily Ibrahim y Esla, el secreto de infidelidad revelado. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en las profundidades de una relación que aparentemente guardaba secretos que ahora salen a la luz, y las repercusiones que esto trae. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto es intenso. Y antes de empezar a desmenuzar cada detalle, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón rojo de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, análisis y las historias que traemos para ustedes. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayendo contenido de calidad. Un pequeño gesto para ustedes, un gran apoyo para nosotros. Bien, entremos en materia. Cuando escuchamos nombres como Halil Ibrahim y Esla, inmediatamente nuestra mente se va hacia el mundo de las telenovelas turcas, ¿verdad? Y sí, esta historia tiene todos los ingredientes para ser digna de un drama épico. Pero aquí no vamos a especular, vamos a intentar desgranar lo que parece ser la verdad detrás de un posible secreto de infidelidad. La premisa es sencilla: una relación aparentemente estable, un personaje público involucrado, y un secreto que, como una bomba, explota y cambia todo. El título ya nos advierte, así que podemos esperar revelaciones, consecuencias y probablemente mucho dolor. ¿De qué va todo esto? Pues parece ser que en la relación de Halil Ibrahim y Esla, algo no estaba del todo bien. No estamos hablando de pequeños desacuerdos o problemas cotidianos, sino de algo más profundo, algo que pone en tela de juicio la confianza y la lealtad. La infidelidad, amigos, es un tema delicado, doloroso y lamentablemente demasiado común. Y cuando involucra a figuras públicas, el escrutinio se intensifica, y las repercusiones se multiplican. ¿Cómo se revela este secreto? Esa es la gran pregunta que el título plantea. ¿Fue una filtración, una confesión, una evidencia irrefutable? Las posibilidades son muchas y cada una de ellas trae consigo un cúmulo de emociones y preguntas. ¿Quiénes son los involucrados en esta supuesta infidelidad? ¿Fue Halil Ibrahim el infiel o fue Esla? O quizás la traición viene de otro lado, afectando la dinámica de su relación. El título es ambiguo en este sentido, lo que aumenta la intriga, ¿verdad? Pero vamos a intentar poner algo de orden en este misterio. Comencemos por analizar el contexto. Si hablamos de Halil Ibrahim, es probable que estemos pensando en alguna figura conocida, quizás del mundo del espectáculo, la televisión o incluso la política. Las telenovelas turcas, como mencioné, a menudo nos presentan relaciones complejas y a veces conflictivas, donde la infidelidad es un tema recurrente. Si este caso tiene alguna conexión con ese universo, podemos esperar un drama con giros inesperados y emociones a flor de piel. Por otro lado, tenemos a Esla. ¿Quién es ella en esta historia? Es su pareja sentimental, su esposa, una amiga cercana. La relación entre ellos es clave para entender la magnitud de la supuesta infidelidad. Si están casados, la traición rompe un pacto sagrado y genera una crisis profunda. Si son pareja, el dolor y la decepción siguen siendo inmensos, pero quizás con una dinámica diferente. La revelación del secreto es el punto de inflexión. ¿Cómo llegó a oídos del público o de las personas afectadas? Imaginen la escena: un rumor que empieza a crecer, una foto comprometedora que se filtra, o quizás un testigo inesperado que decide hablar. Cada escenario tiene su propio nivel de dramatismo. Si fue Halil Ibrahim el que fue descubierto, ¿cómo reaccionó Esla? ¿Hubo confrontación, negación, desesperación? Si fue Esla, ¿cómo manejó Halil Ibrahim la situación? La confrontó, se retiró, buscó respuestas. La sorpresa del título sugiere que esta revelación no fue esperada. Esto implica que la relación, al menos en apariencia, era sólida o que los involucrados eran muy hábiles para mantener su secreto. La sorpresa es doble, para las personas directamente afectadas y para el público que sigue de cerca sus vidas. Ahora, ¿qué significa el secreto de infidelidad revelado? Esto nos lleva a las consecuencias. La infidelidad no solo daña a la pareja, sino que puede tener un efecto dominó, afectando a familias, amigos, y en el caso de figuras públicas, incluso a su carrera y reputación.
¿Cómo ha afectado esto a Halil Ibrahim y Esla? ¿Están separados? ¿Están intentando reconciliarse? ¿Han enfrentado algún tipo de escándalo público? Las historias de infidelidad nos atraen por una razón. Nos permiten reflexionar sobre la naturaleza humana, la complejidad de las relaciones y la fragilidad de la confianza. A menudo nos ayudan a entender nuestras propias experiencias o a anticipar posibles dificultades en nuestras propias vidas. Y en este caso particular, la historia de Halil Ibrahim y Esla parece ser un ejemplo vívido de cómo los secretos, por mucho que se oculten, tarde o temprano tienden a salir a la luz. Podemos especular sobre las motivaciones detrás de la infidelidad. ¿Fue por insatisfacción, por aburrimiento, por búsqueda de algo nuevo, o simplemente por un impulso irrefrenable? Las razones son tan variadas como las personas, y a menudo, incluso los involucrados tienen dificultades para explicarlas. Lo que sí es cierto es que la infidelidad rompe un contrato implícito o explícito de exclusividad y confianza. La forma en que una persona maneja la infidelidad, ya sea como infiel o como víctima, revela mucho sobre su carácter. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay culpa? ¿Hay resentimiento? ¿Hay deseo de redención? Estas son las preguntas que surgen cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Pensemos en el impacto mediático. Si Halil Ibrahim y Esla son figuras conocidas, es casi seguro que esta noticia ha generado titulares, comentarios en redes sociales y discusiones en diversos foros. La opinión pública puede ser implacable y las presiones externas pueden hacer que la situación sea aún más difícil de manejar. Podría ser que esta revelación sea un giro argumental dentro de una ficción. Es una posibilidad que no podemos descartar, especialmente si el título proviene de una producción dramática. En ese caso, estaríamos analizando la narrativa, los personajes y los conflictos diseñados para entretener y emocionar. Sin embargo, la forma en que se presenta el título, con esos términos tan directos, sugiere que podría tratarse de un evento real o una situación que ha sido presentada como tal. Si nos basamos en la idea de un secreto de infidelidad revelado en una relación real, lo más importante es la dinámica de la verdad y la mentira. La infidelidad es, en esencia, un acto de deshonestidad. Y la revelación de esa deshonestidad puede ser devastadora. Ahora, ¿qué nos dice esta historia sobre las relaciones en general? Nos recuerda que la comunicación, la honestidad y la confianza son pilares fundamentales para cualquier relación sana. Cuando uno de estos pilares se tambalea, toda la estructura corre el riesgo de derrumbarse. Es importante abordar este tema con cierta empatía. Aunque la infidelidad es dolorosa, las personas involucradas, incluso la persona infiel, también pueden estar sufriendo. Las decisiones equivocadas, las debilidades humanas y las circunstancias pueden llevar a situaciones complicadas. En resumen, amigos, el título Sorpresa Halil Ibrahim y Esla, el secreto de infidelidad revelado, nos presenta una historia que sin duda ha sacudido los cimientos de una relación. Nos invita a reflexionar sobre la confianza, la lealtad y las dolorosas consecuencias de la infidelidad. Ya sea un evento real o una trama ficcional, la revelación de un secreto de esta magnitud siempre genera un torbellino de emociones y preguntas. Hemos explorado las posibles facetas de esta historia, desde las motivaciones hasta las repercusiones, y la forma en que un secreto puede alterar vidas. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta intrigante historia. Espero que este análisis les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la infidelidad es algo que se puede perdonar? ¿Cómo reaccionarían si descubrieran un secreto similar? Dejen sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Sus perspectivas son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.